Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Bueno, y quería tocar el tema de la política internacional, salir un poco de la demografía. Y un tema que veo que es recurrente, que aparece una y otra vez, que es la cuestión de cómo las potencias mundiales se aprovechan de los países más débiles y cómo hay una especie de manejo del poder totalmente pragmático, frío, y que eso llevaría a que haya una doble moral. Por un lado, una moral que se aplica a los países más débiles y otra moral que se aplica a los países poderosos. Y creo que hay que discutir esto, no es una verdad revelada, es más complejo, por eso justamente quería hacer este video hablando de este tema. Tenemos un ejemplo perfecto de cómo sería este problema. Los países anglos, los países anglosajones, tales como el Reino Unido, Estados Unidos, cómo ellos actuaron muchas veces de manera despiadada en relación a países más débiles. Y esto lo hicieron una y otra vez, no es algo que no hayan hecho, lo hicieron muchas veces. Podemos nombrar las intervenciones estadounidenses en México, en Centroamérica, los golpes de Estado que fueron apoyados por Estados Unidos, que llevaron, todo lo que estoy diciendo acá, llevaron a mucho sufrimiento, a miles y miles de muertes y a problemas que si uno sumara sus consecuencias serían inmensos. Por su parte, Reino Unido también se aprovechó de manera totalmente inmisericordia de países de África, no tuvo ningún problema de explotar a países de África. En la India, gracias a las políticas británicas, murieron decenas de millones de personas. Y entonces está la cuestión de cómo puede ser que estos países que cometieron crímenes enormes puedan, en otro momento, ponerse como los faros de la moralidad mundial, los árbitros de la política internacional, decir qué está bien, qué está mal, qué está permitido, qué no, si tenemos en cuenta estos antecedentes. Entonces hay una posición anti-occidental, que en realidad es en gran parte anti-anglosajona, muchas veces, más que anti-occidental, aunque también está la política más anti-occidental en general, anti-europea, en algunos casos es más anti-europea, que dice no podemos prestarle atención a nada de lo que dicen los líderes de estos países, porque son hipócritas, y entonces todo lo que digan o es mentira o es una hipocresía gigantesca. Bueno, esto me parece una posición entendible, pero que no es tan así. Que hay que entender los detalles que hacen más comprensible el éxito de estos países en primer lugar y por qué, si bien son tremendamente hipócritas, no lo son tanto como pareciera a primera vista. Primero que todo tenemos que decir que hay dos dimensiones, o lo voy a analizar desde dos dimensiones. La dimensión idealista, que sería la cuestión de qué ideales tienen estos países. Por ejemplo, Estados Unidos, la idea de la libertad, es una idea fundadora de su nación. Bueno, está esta cuestión idealista. Y por otro lado está la cuestión pragmática, que sería, bueno, necesitamos tal recurso de tal lugar en el mundo, por lo tanto tenemos que entrar a ese lugar a sacarlo. Es una visión pragmática, una dimensión, perdón, pragmática, que tiene que ver con eso. Bueno, necesitamos eso para una industria que nos va a servir para ser un país más poderoso. ¿Cómo lo logramos? No lo necesitamos, esa es la cuestión pragmática. Necesitamos eso, lo tenemos que lograr, listo. Bueno, y acá está el tema. Uno puede actuar como Estado, como gobierno, de manera totalmente pragmática, 100% de las veces. Puede actuar de manera idealista también, pero en general se busca actuar en el medio, es decir, perseguir los intereses nacionales, pero no traicionar los ideales propios. Y ahí está el tema. Los países anglosajones
generalmente actúan en esta zona del medio, en los cuales pueden ellos decir, no, estamos manteniendo nuestros ideales, pero, casualidad, esto se alinea perfectamente con nuestros intereses nacionales. Y en esto también está la cuestión de manejar el tiempo. Por ejemplo, si Estados Unidos, que es un ejemplo que siempre se habla, ¿no? Estados Unidos necesita petróleo. Necesita petróleo, tuvo la crisis del petróleo, el cual le hizo muy mal a la economía de ese país. Necesita petróleo y necesita debilitar el poder de los países petroleros para que nunca más vuelva a pasar eso. Estados Unidos no atacó inmediatamente cuando fue la crisis del petróleo, no invadió países del Medio Oriente por la crisis del petróleo, eso no sucedió, pero pasaron varias décadas, y en un momento tuvieron una excusa de actuar. Bueno, tuvieron dos momentos. Una fue cuando Irak invade Kuwait. Ellos habían apoyado a Irak, porque actuaron de manera pragmática para debilitar a Irán, que también lo podían justificar un poco, de manera idealista, diciendo, bueno, Irán es peor que Irak. Irán es una teocracia islámica, Irak es un país secular, entonces entre los dos males preferimos el país secular. Entonces no está totalmente desfasado con su idealismo, aunque también hay que decir que apoyaron a Irán porque le vendieron armas a Irán. Bueno, pero entonces tenemos Irak invade Kuwait y bueno, ahí tenés esa alineación entre los intereses nacionales de debilitar los países petroleros de la región o ponerlos bajo tu protección de manera que nunca más haya una crisis del petróleo. Entonces tenés la excusa perfecta. Entonces vos podés actuar de manera idealista, es decir, estoy protegiendo la soberanía de un país, invadido por otro, y al mismo tiempo me aseguro en debilitar a Irak y principalmente poner a Kuwait y a los países del Golfo bajo la protección estadounidense. Entonces ahí esperaste el momento, ellos no atacaron el momento que fue la crisis del petróleo. Eso fue en el 70, 80, 90, pasaron bastantes años y después cuando volvieron pasaron más años aún. Que fue luego de los atentados del 11 de septiembre. Entonces vemos que los anglosajones manejan bastante bien los tiempos de cuándo actuar en un lugar. Otro ejemplo que me gusta mucho a mí es de mi propio país, Argentina. Cómo los ingleses toman las Malvinas, momento que Argentina estaba débil, en el momento que ellos pueden decir, no, Argentina no tiene un gobierno, es un caos, es caótico, no es un estado formado, por lo tanto me hago cargo de esto yo. Es una excusa bastante mala, pero que todavía funciona dentro de todo, dentro de su propia manera de ver el mundo, y es pragmático porque obviamente querían esta posición estratégica. Y luego también atacaron a Argentina, previo a que existiera el Estado Nacional Argentino, las invasiones inglesas. También podían decir, bueno, estamos atacando una parte de una monarquía, entonces nosotros somos una democracia parlamentaria, somos mejores, superiores a una monarquía absoluta, por lo tanto estamos justificados moralmente en hacer esto. Esperaron un buen momento, bueno, ese intento fracasó. Y después vemos que cuando también vuelven a actuar en contra de Argentina, que es cuando está el gobierno de Juan Manuel de Rosas, ellos también pueden decir, bueno, pero Argentina no tiene ni siquiera una constitución, no hay un Estado nacional argentino, es una tiranía de un chabón, de un tipo. Entonces estamos moralmente justificados. Nosotros queremos abrir el comercio, que es nuestra idea, nuestra manera de ver el mundo, hay que hacer comercio, la libertad de comercio, y no estamos atacando una democracia con todo un sistema institucional, estamos atacando un tirano. ¿Sí? Entonces está justificado moralmente. Luego, cuando Argentina ya se establece como Estado, los británicos no vuelven a atacar. Ni siquiera cuando estaba Perón en el gobierno, uno puede decir, bueno, Perón o hubo gobiernos un poco más anti-británicos, que lo pongo en duda, tampoco tocaron ahí, porque esta justificación moral no estaba ahí. Aunque sí tal vez estaba la justificación pragmática, material, pero no lo hicieron. Entonces nosotros vemos cómo los países anglosajones saben aprovechar esto. Saben actuar en el momento justo cuando sus enemigos o sus adversarios bajan la guardia o cometen errores. Otro ejemplo bueno es cuando, Alemania mismo. Alemania era un rival de Reino Unido, rival y socio, porque, como digo, en estas cuestiones de la política internacional nada es 100%.
Y en realidad Alemania se estaba desarrollando de manera acelerada. Cuando se unifica, cuando hace la guerra franco-prusiana y la gana, venía ganando cada vez más poder. Y ese proceso seguramente hubiera continuado y Reino Unido no podría haber hecho nada realmente en contra de ese ascenso alemán. De hecho, no hizo nada en contra del ascenso alemán, hasta lo apoyó en algunas circunstancias. Pero fue cuando Alemania exageró, cuando Alemania cayó en el militarismo que Reino Unido pudo actuar, justificado moralmente por el militarismo alemán. Y eso pasó no una vez, sino dos veces. En la Segunda Guerra Mundial también pasó lo mismo. Alemania venía recuperándose económicamente, eso es otro tema, pero uno podría vislumbrar, tal vez, que Alemania se convirtiera en una potencia importante de Europa. Bueno, ya lo era, pero tal vez la potencia dominante de Europa. Bueno, muchas cuestiones así. Tenía simpatías en Reino Unido en las clases altas, mucha gente también tenía simpatía. En Europa Occidental había mucha simpatía hacia ese movimiento político de esa época. Pero ¿qué hicieron? El gobierno alemán de ese momento empezó a exagerar. Empezó a ir, bueno, pudo anexionar a Austria, no pasó nada. Pudo anexionar los Sudetes, donde vivían muchos alemanes étnicos, no pasó nada. Le dijeron, bueno, no te hagas dueño, no te adueñes de toda la República Checa, y lo hicieron. También se había anexionado el Sarre, no pasó nada. Y bueno, ya debo hacer varias cosas. Primero, remilitarizar el Sarre, estaba en contra del Tratado de Versalles, lo hicieron. Hacer la unión con Austria, estaba en contra del Tratado de Versalles, lo hicieron. El tema de los Sudetes, bueno, lo aceptaron, a pesar que eran parte de un Estado soberano. Fue aceptado, un Estado soberano democrático además. Fue aceptado por las potencias. Bueno, está bien, quédense con los Sudetes. Le dijeron, no entren a la República Checa porque no son alemanes étnicos. No estaban dentro del ideal mismo del nazismo, que esa tierra deberían ser anexionadas. Lo anexionaron y bueno, ya pusieron el límite de Polonia y bueno, Alemania volvió a exagerar. Y ahí vemos eso una y otra vez, que los enemigos de los países anglo exageran una y otra vez, cometen errores una y otra vez, lo que le da la justificación moral para que los países anglosajones actúen. Ahora, ¿qué pasó las veces que los países anglosajones actuaron de manera inmoral? Es decir, si volvemos a este gráfico, cuando actuaron en vez del lado o de este lugar en el cual puedes justificarlo moralmente y de paso es pragmático, o al revés, actuaron más del pragmatismo. Actuaron por acá. Pragmático. No importa los ideales, vamos a ser pragmáticos. Totalmente pragmáticos. Bueno, y eso le fue mal. Eso hay que señalarlo. Eso hizo que perdieran en la política, en la geopolítica, de manera importante. Un buen ejemplo de eso es cuando Estados Unidos, la CIA, apoya el golpe de Estado en contra de Mossadegh en Irán. Eso, primero que todo, va en contra de los ideales de Estados Unidos, de la libertad, de la democracia, y es algo totalmente pragmático, por unas cuestiones geopolíticas del momento. No tiene nada que ver con el idealismo, totalmente pragmático. Bueno, como resultado de ese golpe de Estado, la sociedad iraní vivió bajo el Shah durante décadas, hasta que las contradicciones internas sociales, que tal vez se podrían haber resuelto bajo una democracia, estallaron, dando como resultado la instauración de la República Islámica en Irán, un régimen totalmente anti-estadounidense. Así que si el objetivo de los estadounidenses era asegurar Irán para los intereses anglo, fue un desastre total. A la larga, obviamente en el momento fue un éxito, pero vemos que actuar de manera totalmente pragmática lleva a problemas. Lleva a problemas, no es algo que funcione. A ver, puede funcionar eventualmente si se actúa en contra de países muy débiles, porque también está esa circunstancia. Uno puede tomar como ejemplo la intervención nuevamente de la CIA en Guatemala, cuando le hicieron el golpe de Estado a Jacobo Arbenz, que Jacobo Arbenz quería hacer algunas políticas muy ligeramente sociales, ni siquiera socialistas, ligeramente sociales, intentar mejorar, sacar del feudalismo a Guatemala, pero claro,
esto hubiera perjudicado a empresas norteamericanas. Entonces Estados Unidos a través de la CIA interviene. Bueno, uno puede también acá decir, bueno, está bien, para Guatemala como era tan débil, no hubo realmente un rebote. Se puede aprovechar ese poder para aprovecharse los más débiles, eso también puede pasar. Pero también uno podría decir, bueno, como otra vez nuevamente actuaron totalmente de manera pragmática, dejando de lado los ideales, porque Jacobo Arbenz había sido elegido democráticamente, era la voluntad popular de los guatemaltecos. ¿Quién estaba ahí en ese momento? El Ernesto Guevara, que era el Che Guevara, que se terminó de radicalizar en contra de Estados Unidos dado este golpe de Estado y que luego ayudó a la Revolución Cubana. De hecho, las distintas intervenciones norteamericanas en contra de las incipientes repúblicas centroamericanas radicalizaron un montón de gente que llevó a que fuera posible que la Revolución Cubana sucediera. Y esta Revolución Cubana hoy en día ya está bastante venida abajo Cuba, pero fue durante décadas un problema geoestratégico para Estados Unidos inmenso. Que si los estadounidenses no hubieran sido tan pragmáticos, hubieran sido más idealistas, hubieran realmente intentado de manera sincera ayudar a las repúblicas a prosperar, o ni siquiera, o por lo menos no intervenir y destruirlas, esto no hubiera pasado. Hubo un momento en que Cuba tenía misiles atómicos de los soviéticos que pudieron llevar a la Tercera Guerra Mundial. Fue un riesgo que los estadounidenses corrieron innecesariamente. Fue un error actuar de manera totalmente pragmática en lo que es Centroamérica. Entonces, vuelvo a decirlo, el mejor lugar para actuar, que también es saber cuándo actuar, es cuando los intereses nacionales están alineados con las ideas de tu propio estado, de tu propio país. Ahí es el momento de actuar. Yo creo que acá los enemigos de los países anglo en general son los que más erran, porque terminan exagerando más para un lado o para el otro. Un buen ejemplo de esto es Francia. Francia es una democracia occidental, pero abusaron del pragmatismo, asesinando a muchos líderes del África francesa, que ellos veían como un peligro para sus intereses. Creo que está la cifra de 23 líderes africanos asesinados por Francia, directa o indirectamente. Y esto, primero que todo, dificultó terriblemente el desarrollo de esta zona del mundo, que ya venía mal, y está haciendo que estos países detesten a Francia, que ya tenían problemas con Francia por haber sido ex colonia, pero que tal vez si Francia hubiera sido más coherente con su propia ideología de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de su republicanismo, no hubieran llevado esto al extremo. Se guiaron por el pragmatismo, más por eso que por lo otro, casi totalmente por el pragmatismo, uno podría decir. Como consecuencia, muchos de estos países están abandonando la esfera francesa y están cayendo en la esfera china, en la esfera rusa, en la esfera estadounidense, cualquier cosa antes que Francia. Cualquier cosa antes que Francia. Y entonces nos muestra que el pragmatismo extremo y esta hipocresía total de las potencias occidentales democráticas a corto, mediano, largo plazo lleva a que sus propios intereses se vean perjudicados. Después tenemos el ejemplo de China, que acá ya nos vamos al otro bando, al otro lado. Podemos meter a Rusia también. Yo creo que China está frente a este mismo dilema. No está actuando de manera idealista casi nada. Está actuando demasiado pragmáticamente. Y eso es un problema. Eso es un problema. Por ejemplo, vemos que apoyó a Myanmar, a la dictadura de Myanmar. La apoyó. La dictadura de Myanmar hoy en día está en la lona, tal vez colapsa Myanmar como estado inclusive, porque hay una guerra civil tremenda. Ahora, este caos que va a haber en la frontera con China, ¿va a ser beneficioso para China? No, evidentemente no. Y si es que ganan los rebeldes y logran mantener unificado a Myanmar, ¿va a ser un gobierno pro-chino? ¿O va a ser un gobierno anti-chino, dado que los chinos apoyaron a esa dictadura? Vemos que los chinos son bastante malos a la hora de hacer estas cuestiones geopolíticas. Son muy malos por algo. Todos sus vecinos detestan China. Al gobierno chino, no vamos a decir a China en sí como país. India está enfrentado a China.
Corea del Sur está enfrentado a China, Japón está enfrentado a China, Filipinas está bastante enfrentado a China, Vietnam está totalmente enfrentado a China. Myanmar era un aliado de China, la dictadura, y ahora es probablemente que se vaya en contra de China. Eh, Pakistán sí es aliado de China, hay que decirlo ahí, sí. Pakistán y Afganistán probablemente también esté ahí. Y Rusia fue históricamente enemigo de China, tal vez algunas décadas fueron amigos, hoy vuelven a ser amigos, pero vuelvo a decirlo, los chinos son bastante malos a la hora de hacer este tipo de políticas, siempre van por el pragmatismo extremo y no funciona. No funciona el pragmatismo extremo. ¿No? De la misma manera que el idealismo extremo en política internacional no funciona. Y el caso de Rusia es también fascinante. Y es también fascinante al punto tal de que no podemos definir qué es lo que está pasando hoy en día. Rusia está actuando por un idealismo extremo a la hora de invadir un país soberano, invadir una democracia, que es el peor pecado en geopolítica que puedes hacer, yo diría. Esta es mi opinión, personal. Es terrible, porque cuando uno le hace una guerra a una democracia, no sabe dónde puede terminar eso. Porque es totalmente injustificado en general. Y los gobiernos democráticos, aún los más corruptos como el de Ucrania, tienen más legitimidad. Entonces es un problema. Rusia tampoco es muy democrática. Rusia está en un lugar extraño. Y esto podría ser analizado. Decir, bueno, Rusia fue demasiado idealista al querer ir y querer liberar su pueblo como Hitler. La idea de, bueno, todos los rusos étnicos tienen que estar en el mismo estado. No sé por qué, pero bueno, debería ser así por alguna razón. Es muy idealista, demasiado idealista. Entonces eso lo lleva a un problema. O otros pueden decir, no, es demasiado pragmático, dado que... entonces Rusia lo que buscaría pragmáticamente es reforzar su población, dado que, al igual que toda Europa Oriental, está con grandes problemas demográficos, de baja natalidad, emigración alta y eso. Entonces con esto está robando población, robando territorio, una posición estratégica. Entonces fue un exceso de pragmatismo. Bueno, en el caso este es para pensarlo más, no tengo la respuesta, la verdad. Pero bueno, creo que fue un lindo repaso acerca de la política internacional y por qué en general a los anglosajones le va bien y a los otros países le va terriblemente mal. Hasta ahora, la democracia en algunas de sus formas, democracia más republicana al estilo estadounidense, una democracia parlamentaria monárquica al estilo británico, son mejores modelos que el comunismo, son mejores modelos que las teocracias. Hasta ahora. Tal vez surja un modelo que sea superior en algún momento. Puede ser. Pero por ahora son modelos superiores. De esa manera, las democracias en general no se atacan entre sí, por decir, nunca una democracia plena atacó otra democracia plena, jamás, no pasó. Lo que nos muestra que es un sistema más estable. Mientras que los países más autoritarios, como Rusia, como Irak en su momento, y eso son más inestables, lo que cuando cometen un error es un error a veces fatal que lleva a una derrota espectacular y al sufrimiento de su población. Así que bueno, vuelvo a decir, es un tema complejo, no lo voy a resolver en un solo video ni nadie, pero bueno, quería hablarlo porque me parece muy interesante. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo y bueno, les dejo abiertos los comentarios para que comenten lo que quieran, después los leo. Y gracias especiales obviamente a los Patreon y nos vemos en el próximo video, saludos.